Vamos a abrir nuestras Biblias, dar seguimiento a la exposición de las Escrituras, en donde estamos en Filipenses capítulo 3. Versículos 9 al 15. Todos encontraron, digan amén. Veamos la poderosa palabra de Dios. En nombre de Jesús. Versículos 9 al 15, Filipenses capítulo 3. Dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda para atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por la lectura de tu palabra poderosa. Hable con nosotros, Señor. Usa mi vida únicamente como instrumento en tus manos para ministrar a la iglesia. Que tu Espíritu hable, que yo me calle cada vez más. Que tú crezcas, Señor, y que yo cada vez mingüe para la gloria de tu santo nombre. Oh Dios, ministra, corrija, enseñe en nuestros corazones. Que nuestra mente sea, Señor, confrontada por el poder de tu palabra. Enseñada, corregida, dirigida al camino que debemos seguir. Padre, a través de tu Santo Espíritu te rogamos, hable con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Estamos viendo un contexto y parece que la perícopa está medio entrecortada, empezando de un versículo 9 que dice, y ser hallado en él, es como un seguimiento de lo que estaba hablando anteriormente. Y obviamente nosotros estamos en un contexto en donde el apóstol Pablo presentó todos sus méritos públicos, todos sus méritos conquistados en su profesión y la manera como él ha vivido como un judío. Está Pablo enfrentando una batalla contra la iglesia del Señor Jesucristo por los que llamamos judaizantes, aquellos que estaban convertidos al judaísmo, que vinieron del paganismo y luego se convirtieron al cristianismo. Así que trajeron una carga de judaísmo para dentro de la iglesia, estaba queriendo enseñar a los hermanos cristianos cómo debería cumplir también con la ley de Dios para ser justificados, además de la gracia en Cristo Jesús. Así que Pablo corrige a estos hermanos, enseña con sus méritos, es decir, muestra que si ellos se dicen judíos, Pablo revela que es más todavía, y comienza a nombrar, como nosotros aprendemos en la prédica pasada, a nombrar sus títulos. Son ellos judíos, yo más. Ellos son celosos de la ley, yo más, de la tribu de Benjamín. Y viene mostrando que si ellos piensan que son judíos suficientes para enseñar a ustedes que es practicar la ley, yo sé mucho más. No me venga con chamullo porque yo entiendo mucho más que ellos que se convirtieron al judaísmo, yo siendo judío pura sangre. Y Pablo agarra todos esos, vamos a decir así, trofeos meritorios
y tira la bolsa de basura cuando dice, pero todo eso lo tengo por basura para conocer a Cristo. Y ahí encontramos con nuestra pericopa, que dice, y ser hallado en Él. Entonces Pablo dice, yo comprendo que en mi justicia jamás podría alcanzar la salvación. Y que de justicia y que de ley yo entiendo bien. Y que yo fui tan celoso de la ley de Dios que perseguía a los cristianos y los mataba, porque pensaba que estaba yo más correcto que ellos. Y ahora, atrapado por Cristo, yo vi que todo lo que tengo de gloria no sirve para nada, y que toda mi justicia no sirve para la salvación. Y comprendo, versículo 9, que no puedo tener mi propia justicia y alcanzar la bendición de la gracia. No sabía que era gracia cuando pensaba que por mérito humano alcanzaría salvación. Aquí vamos a presentar tres cosas, 3 puntos en esta prédica. Y si vamos a poner un título, vamos a poner los méritos de la gracia. Y vamos a ver 3 cosas que Pablo acá se centra, de los versículos 9 al 15. Primero es la gracia de Cristo superior a la justicia propia. La gracia de Dios que pone a nosotros en un estado de humillación. De humillación porque queremos ser reconocidos como alguien que merece esta salvación. Alguien que participó de alguna cosa para ser salvado. De poder decir, yo he conquistado, yo he logrado, yo he merecido. Y por no podermos decir eso, la gracia nos humilla. Y tenemos que decir, no he merecido, no he hecho nada de travesuras, de equívocos. No he hecho ninguna obra, ningún esfuerzo que me hiciera digno. Yo soy un inútil, un imprestable que siempre persiguió a los que aman a Dios. Y ahora me doy cuenta que también yo necesito esta misma gracia que nos ha salvado. Nos humilla. Y Pablo se encuentra en ese estado de humillación. Y dice, todo lo que yo he conseguido por mi esfuerzo, jamás podría comprar la justicia divina. Jamás. Entonces vamos a ver la gracia, vamos a ver la humildad de los versículos 10 al 13 y vamos a ver, por ende, la meta, versículos 14 y 15. Y acá Pablo está declarando esta gracia. Cuando dice el versículo 9, mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amados, nosotros para recibir la gracia de Dios tenemos un medio que Dios puso para alcanzar esta gracia. Nosotros podemos apropiarnos de la gracia únicamente con una cosa, llamada fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que nosotros somos salvados por... ¿Están conmigo? Por gracia, por medio de... Entonces la fe es el medio por la que yo encuentro la gracia. Es como decir en Tito, la gracia fue expuesta a todos los hombres. La gracia en persona, Jesucristo mismo, vino y fue manifestada a todos los hombres. Pero solo puedo apropiarme de esta gracia a través de la fe. Es gratis para todos la salvación. Nadie podrá jamás pagarla, jamás conseguirla, jamás conquistarla.
es gracia para todos los seres humanos. Pero solo por medio de la fe me puedo apropiar. ¿Tú crees? Tú te apropias de la gracia que es divina. Y ahí es donde viene el gran misterio de la elección divina. Porque ¿quién podrá creer? ¿Quién cree si Dios no infunde en nosotros la fe y la fe? Así que eso no disminuye la gracia de Dios, sino que la agranda, le evidencia, aumenta todavía. Está disponible a todos los seres humanos, como decía John Owen, es suficiente para todos, pero eficaz en los que creen. Como dice Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él vino a todos, pero aquel que en Él cree, no sea condenado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, 18, sigue diciendo, porque aquel que no cree en Él, ya está condenado. La buena nueva es que hay una forma de salvarnos. La buena nueva es el mensaje de salvación gratuito, humillante, que llegó a nosotros a través de Cristo. Porque la mala nueva ya la tenemos. No sé si puede ser así. La mala noticia ya la tenemos. Ya estamos condenados. Esa es la mala noticia. Y la buena noticia es, por gracia, a través, por medio de la fe, podemos ser salvados. Wow. Para quien no tenía esperanza, es una excelente noticia. Por eso se llama Evangelio, buena nueva. Y Pablo es consciente de eso, declarando todo el contenido del Evangelio que concentra la justicia de Dios, para que Cristo sea justicia en lugar nuestro, es decir, apacigua Él la ira de Dios contra nosotros, sufriendo Él el castigo para dar a nosotros gratuitamente. No que fue barato, no salió gratis para Jesús, salió gratis para nosotros. Él cumplió toda la ley de Dios, Él sufrió toda la culpa de nosotros. Él sufrió la condenación, fue carísima la salvación. Costó la vida de Dios mismo, que sacó su indumentaria de juez y se vistió de reo, quedó en nuestro lugar, sufriendo la condenación que era nuestra. Entonces costó carísimo, pero a nosotros nos salió gratis. En cambio de nuestra humillación, de nuestra humildad, y es lo que Pablo viene a decir ahora en los versículos que siguen. En cambio únicamente de la fe, de creer en Él. Porque Pablo sigue diciendo, y acá viene el inicio de la humillación de Pablo y de esta porción de la Biblia. Cuando él empieza a hablar del ya, pero todavía no. Cuando él empieza a hablar de una perfección, de una santificación que todavía no ha llegado al final. Cuando él empieza a hablar diciendo así, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces yo di todo eso que tenía como un mérito humano, que yo tenía de conocimiento y como de gloria particular. Entregué todo eso y tiré el canasto de basura para que yo lo conociera, sabiendo que mi justicia no sirve de nada y que mi humillación en rendirme a sus pies y decir, yo te necesito, aún sin ser digno, ten misericordia. Cuando Pablo nota todo eso, dice, pero todavía, hermanos, no llegamos allá, versículo 11 y 12. Cuando dice, si en alguna manera, y ese si en alguna manera no es una duda del apóstol Pablo de que va a recibir la redención del Señor, o la salvación, o la resurrección. No, él no nos está plantando una doctrina de duda, al contrario.
si en alguna manera fue traducido por algunas otras versiones de las Escrituras, de algunos traductores más puntuales, diciendo a fin de, en alguna manera, alcanzar la resurrección. Y ahí es donde él llega y dice, no estoy diciendo con eso que ya lo haya alcanzado. No es que yo ya estoy terminado el fin de toda mi carrera y ya he alcanzado la resurrección de los muertos. Porque la carrera aún está, los caballos están en el hipódromo todavía. La carrera está en marcha todavía, no se terminó la vida. Aún no volvió el Señor Jesucristo. ¿Por qué, pastor, Pablo dice de esa forma? Y hermanos, mira que esta fue una de las porciones más difíciles de las Escrituras para que yo pudiera estudiar y traer esta frente. Una de las más complejas. Yo oraba y decía, Señor, ¿qué Pablo quiere decir con eso? Por amor de Dios. Parece que está plantando una duda en que la resurrección todavía no está completada. Pero ¿de qué Pablo está hablando? Nosotros podemos entender mejor si observarmos la palabra perfecto en el versículo 12 y la palabra perfecto en el versículo 15. Pablo no está diciendo de la redención o resurrección definitiva, ni está hablando de ese perfecto en un sentido terminal. Ya voy a explicar. Pablo está hablando de una perfección práctica. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 3 formas de perfección? La primera es la perfección posicional. Cuando uno nace de nuevo, cuando Cristo en la cruz muere por nosotros y nosotros tenemos la muerte inclusiva, muriendo con Él en la cruz, nosotros también con Él resucitaremos. Entonces nosotros vemos, cuando nosotros nacimos de nuevo, vemos la primera perfección, que es la perfección posicional, que hemos estudiado en el libro de Efesios, cuando dice que Él nos llevó con Él y nos sentó en los lugares celestiales. Estamos en regiones celestiales en Cristo. Esta es la perfección posicional. El creyente es llamado de santo, de justo en todas las Escrituras. ¿Por qué, pastor? Porque tú estás en una posición de santificación, de santo delante de Dios. Saliste de una condición de condenado a la muerte para una posición de santificado, justificado en Cristo. Y ahí tenemos la segunda teoría de la santificación. Es una teoría bíblica, no es una teoría inventada, ¿eh? Comprenda bien. Nosotros ya expusimos todos esos puntos de la perfección del Señor y de la santificación. Entonces, el primero es una santificación o una perfección posicional. En Cristo ya somos, el ya pero todavía no, de Romanos 8, 29 y 30, que dice, porque Él que de antemano nos conoció, también nos predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces vemos que está todo en el pasado, ya hizo eso, pero todavía no ha acontecido en el tiempo y en el espacio, es decir, el concepto de providencia de Dios. Dios todavía no ejecutó todo su plan. A los que predestinó, a estos también llamó. Esta palabra faltaba. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, a estos glorificó. Nosotros, aunque hay elegidos de Dios en la tierra, nosotros predicamos la palabra para que aquellos que Él predestinó un día sean llamados, escuchen voz del llamamiento externo e interno y se arrepienten. Entonces hay personas que andan acá en Buenos Aires, por ejemplo, que ya fueron llamadas por Dios, ya fueron justificadas, ya fueron glorificadas, pero todavía no llegó, no culminó el tiempo de su llamamiento. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, esta persona va a escuchar la voz del pastor de ovejas, y ella va a reconocer la voz de su pastor, y ella siendo una oveja, ella va a seguir su pastor, a través del Evangelio, conforme Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír viene por la predicación de la palabra, por el Evangelio. Entonces, ya llamó, ya justificó, ya glorificó. Ahora,
¿Cuándo será el proceso de glorificación? En la segunda venida. Pero el ya y todavía no es una tensión teológica bíblica que nosotros debemos entender estos conceptos. Entonces, nosotros estamos en un proceso de santificación práctica. Cuando nacimos de nuevo, perfección posicional. Cuando estamos en el proceso de santificación, estamos en una perfección práctica, en donde nosotros nos esforzamos para agradar a Dios y andar en santificación, andar en santidad, en obediencia a nuestro Señor. Y la perfección última, que es la perfección definitiva, sería la glorificación. Cuando el Señor venga a glorificar a su pueblo, entonces vamos a llegar en una perfección definitiva. Pero cuando Pablo habla acá en el versículo 12, diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ahí usted mira el versículo 15 que dice así que todos los que somos perfectos, wow, parece una aparente contradicción, una paradoja, pero no es. Es porque Pablo está hablando que él no es perfecto en el sentido de la perfección definitiva. Ahora nosotros todos los que somos perfectos en la perfección posicional. Ya somos llamados santos, ya somos llamados perfectos, porque en Hebreos capítulo 10 dice que Cristo ha muerto una sola vez para perfeccionar y hacer perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, la muerte de Él ya nos hizo perfectos, pero tenemos que entender en qué posición de perfección estamos. Y ahora mismo estamos viviendo el momento de santificación, la perfección práctica. Algunas otras personas van a vivir la perfección posicional cuando se convierte al Señor, el nuevo nacimiento. Y todos nosotros vamos a llegar a la perfección definitiva cuando venga nuestro Señor. Lo que Pablo está diciendo así: no he llegado todavía al fin de mi carrera. No he alcanzado la perfección definitiva. Estamos en marcha. Y Él está enseñando a la iglesia que ellos no están totalmente en despreocupación con la vida de santificación. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no podemos vivir una vida, bueno, ya fui salvo, ahora estoy salvo para siempre. Aunque sea la doctrina que nosotros enseñamos, tenemos que estar atentos para no confundir las cosas. El creyente que realmente es salvo, que no pierde jamás su salvación, es aquel que evidencia esta salvación a través de una vida en santificación. Porque para esto fuimos elegidos y predestinados al Señor. Efesios 1:4, que dice, fuimos santificados por Él, fuimos predestinados en amor para santificación. Entonces, el cristiano que vive una vida de esfuerzo en santificación, buscando caminar en obediencia. Y hermanos, si usted estudia bien la epístola de Hebreos, la carta de Hebreos, o el libro de Hebreos, como quiera llamar, porque hay muchos estudiosos que dicen uno que es una carta, otro que es un libro, otro que es un oráculo, no importa, porque no tenemos convicción del autor, pero si usted estudia este libro, usted te va a dar cuenta que trata únicamente de dos cosas: de los obedientes y de los desobedientes. Ese es el tema central de Hebreos. Un grupo de obedientes que va a alcanzar la salvación, el descanso final, que fue alcanzado por el sumo sacerdote, que es Cristo, que Él es sacrificio, Él es sumo sacerdote, Él es el juez, Él es todo. Y aquellos que no alcanzarán, o que no alcanzaron, que son rebeldes, son desobedientes. Dos temas en la epístola de Hebreos. Dos temas tratan. Entonces nosotros que somos salvos en Cristo Jesús, que vivimos una vida totalmente transformada por Él, debemos vivir una vida que evidencie carácter de personas y hijos obedientes. Y de ser así, Pablo está diciendo, recordando las palabras de Jesús, allá en Mateos 24:13, que dice así, y será predicado, 13, dice así, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Está diciendo Pablo, ¿no llegamos al fin todavía, hermano? Ustedes están ahí perseguidos por estos judaizantes. Ojo, cuidado, vigilen para no deshonrar al Señor. ¿Se acuerdan también Pablo de Apocalipsis 2:26? Que dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y daré la estrella de mañana. ¿Quiénes? A los que perseveraren hasta el fin. Como tú y yo sabemos que vamos a llegar hasta el fin. ¿Cuántos pastores, hombres de Dios, que usted pensaba que era un gran hombre de Dios, se ha revelado contra la palabra del Señor? Lo que Pablo está diciendo es que no se jacte. Lo que Pablo está defendiendo acá, hermanos, es una doctrina contraria a lo que los judaizantes estaban enseñando, diciendo ya ser perfectos, enseñando a aquellos de la iglesia de Filipenses que ellos se jactaban como perfectos porque cumplían la ley de Dios y también con la gracia, y entendían el evangelio según ellos. Lo que Pablo está diciendo es, yo no sé si de ahí son salvados, porque no llegamos hasta el fin. Para no decir eso, Pablo se pone por el medio de la iglesia y dice, hermano, no que yo ya haya alcanzado, no soy presumido de decir como están diciendo ellos, que ya son perfectos, que ya llegaron, que ya alcanzaron. Vamos a esperar que los carros terminen de dar la vuelta al estadio. Vamos a seguir con nuestra vida de santificación. No terminamos, todavía estamos en lucha, estamos en batalla, la perfección práctica. Y Pablo viene explicando estos detalles, y yo veo, hermanos, que no es la doctrina paulina, una doctrina que pone duda entre la salvación. No, es una corrección de Pablo a la jactancia de esa gente, este grupo de falsos profetas en la iglesia de Filipo. Porque si tú miras la garantía de que Pablo tenía la convicción de su salvación en 1 Corintios 1:8, que dice así, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que nosotros tenemos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, y que Jesús nos confirma hasta el final. Es decir, Él es quien garantiza que nosotros vamos a llegar al final, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos luchar, nosotros debemos pelear en nuestra carne contra las tentaciones, contra los deseos, todo aquello que quiere pastar, alejarnos de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una lucha constante en santificación, y es nuestro deber saber que la carrera no terminó todavía. Es nuestro deber saber que estamos en marcha y que debemos vigilar y orar como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vigilar y orar, velar y orar, para que no caigáis en tentación. Esto tiene que estar en la mente creyente. Cuidado, cristianos. En el momento que nosotros pensamos, yo creo en la fe reformada y creo que la salvación no se pierde, obvio, pero tú sabes también la evidencia que tú tienes que dar de esta fe. Como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Es decir, si tú no tienes evidencias de lo que crees, entonces no tienes fe, no tienes nada. Tienes que actuar acorde a lo que decís creer, y es la clave principal de lo que Pablo está enseñando acá, la fe. Por medio de la fe llegamos a la gracia, humillados. Y acá Pablo está en un momento de humillación, demostrando que aquel que se jacta puede ser una evidencia de estar perdido. Y se disminuye cada vez más. Versículo 12, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. En otras traducciones dice, yo no presumo que lo haya alcanzado, que todavía no terminó la carrera. Pero la convicción de Pablo está, para que ustedes vean, que Pablo acá está dando una enseñanza de humildad. Porque si usted mira, cuando Pablo escribe a Timoteo, segunda epístola, hay un momento en que Timoteo necesita ir visitarlo. Y Pablo sabe que de ahí va para el martirio.
capítulo 4, versículo 8 de 2 Timoteo. Ele dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la doctrina bíblica que nos trae la convicción, la seguridad de la salvación. Y Pablo la tiene, pero en este contexto Pablo está dando una lección de humildad y siempre enseñando que estos que a ustedes le parecen, que ya son perfectos, ojo, porque estamos en marcha todavía. Estamos en el camino práctico. En el camino práctico. Versículos que siguen, 14 dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo citamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Y acá Pablo cierra llevando a nosotros a pensar en el propósito, en la meta, en el destino final de todo creyente. En la corona de la vida que Dios ha prometido a sus hijos en Apocalipsis 2:10, nos hace recordar eso diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pablo está diciendo: no llegó la hora de la muerte todavía. Yo no he muerto, ustedes todavía están caminando. Así que la corona de la vida será dada a aquel que llegara hasta el fin, aquel que resistía hasta la muerte, para aquel que perseverar hasta el fin. ¿Sabe cuándo vamos a ver decir así: wow, aquel pastor, aquel hermano, aquel fulano? De otros no sabemos. Es lo que Pablo está diciendo y alertando a la iglesia contra los judaizantes. Está diciendo: ustedes no saben nada de esto, no saben si el día de mañana van a caer, porque no llegaron hasta el final todavía. Vamos a ver cuando ellos llegaren al final, como Pablo, que llegó hasta el final, dice: terminé la carrera. El capítulo 4, versículo 8, que hemos leído un pedazo. Guardé la fe. Ahora la corona de la justicia me está preparada. Cuando llegaron este día, en este momento de muerte, decir: guardé la fe, creo, porque Jesús nos ha advertido diciendo: wow, ¿será que el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra cuando regrese? Jesucristo mismo nos dijo eso. Entonces, Pablo está diciendo: no juzgue al otro, no piense que ya son salvados. Porque el único que puede saber acerca de la salvación individual es tú mismo acerca de la tuya. Tú tienes que tener convicción que es salvo, pero no puede afirmar nada del otro. Y Pablo se pone acá como un ejemplo diciendo: ni yo mismo me jacto de decir que ya he alcanzado. Y hay un otro pasaje, no sé si me acuerdo ahora, que Pablo dice así: yo no quiero que después de ser heraldo a muchos, venga yo mismo a ser descalificado. 1 Corintios, no me acuerdo el capítulo. Venga yo mismo a ser descalificado. Porque Pablo entiende que estamos caminando en la marcha, en la meta, estamos luchando por santificación. Y cada creyente tiene que tener esta conciencia de orar diciendo: Señor, no me deja avergonzar el Evangelio. Señor, que yo llegue al final creyendo como creo hoy. Tenemos que tener esta conciencia y orar a Dios pidiendo esas cosas. No confiado, pensando que ya está. No, hermanos, tú no sabes. Solo cuando llegarmos al día final, vamos llegar confiados en Cristo, creyendo que Él es quien nos guarda en santificación, por más que esforcémonos. Y obviamente que hay varias formas de imaginar el proceso de santificación. Hay 4 medios. Hay personas que dicen: la santificación es 100% trabajo de Dios, 0 del hombre. Otros dicen: es 100 del hombre y 0 de Dios. Otros dicen: es mitad del hombre, mitad de Dios, un poco más de hombre y menos de Dios. Y otros dicen: es más de Dios y poquito de hombre.
yo sé lo que no es. Que es 100% del hombre, yo sé que no es. Que es 100% de Dios, teológicamente, yo digo que sí. Pero aún hay una porción de duda que paira sobre Dios hace el 90% y yo con 10% en proceso de santificación. O alguna porción pertenezco yo en el proceso de santificación. ¿Dónde está la responsabilidad humana? Entonces, miren eso. Nosotros sabemos que Dios es soberano y sin Él jamás podríamos alcanzar la santificación y llegar allá hasta el final. Y ahí cuando hablamos de responsabilidad humana decimos, wow, si yo puedo vivir la vida como yo quiero, como me da la gana, pensando que por ser salvado ahora puedo vivir en pecado, o tengo yo que actuar. Y ahí es un misterio muy grande que es muy difícil de explicar. Entrar en como dicen algunos teólogos, que la responsabilidad humana y la soberanía de Dios es como una línea de tren que acá se separa cerca de mi vista y va yendo rumbo a la eternidad, y nosotros vamos viendo más lejos, parece una sola línea. Es como se confunde. Difícil de comprender en dónde se separan. Ya Charles Spurgeon decía, no hay que reconciliar la responsabilidad humana con la soberanía de Dios, porque ellas ya están conciliadas. No hay una desconciliación entre esas dos doctrinas bíblicas. Podemos no entenderla, pero ella existe, está ahí. Entonces queremos entender, y algo de la soberanía de Dios y responsabilidad humana, yo la tengo bastante clara. Cuando entiendo que el hombre en desobediencia está bajo su total responsabilidad. El hombre en obediencia está bajo la gracia de Dios. Más que eso, no puedo llegar. Es especulativo. Me callo donde la Biblia no me responde claramente. Sabemos que nuestra responsabilidad es luchar por santificación. Sabemos que sin la gracia de Dios, sin la mano del Espíritu Santo nos guiando, esta lucha va a andar. No llegaremos al final. Pero es una orden de Dios que perseveremos. Pero es una disposición del Espíritu que nos preserve. Dios nos preserva en santificación, pero nosotros debemos perseverar en luchar contra el pecado. Muchas y miles de advertencias bíblicas, como estudiamos la epístola de Efesios en la práctica, mirad cómo andéis, no andéis más como los antiguos gentiles, no. Y siempre el Señor nos trayendo advertencias contra el pecado, luchar, orar, vigilar contra la tentación. Entonces, una cosa es cierta, es de nuestra responsabilidad evidenciar la salvación que hemos recibido de Dios. ¿Podemos mantenerla? No. ¿Podemos conquistarla? No. Es gratis del inicio al final. Pero nosotros debemos evidenciarla con nuestras acciones, con nuestros hechos, con una vida en santidad. Y Pablo termina diciendo, no pierdan de vista la meta. Olvídense de las cosas que para atrás quedan. Sean tus culpas, sean tus pecados. Imagina usted, si Pablo va a recordar, hermanos, de cuántas personas ha matado. Si Pablo tiene presente su pasado, refrescado en su memoria. Si estuviera con nosotros hoy, estaba en los psicanalistas, en psicólogos, en un montón de cosas, cuidando la curación de su mente. Porque él jamás podía olvidar de servir un Dios tan maravilloso y tan bueno. Y cuántas personas cristianas inocentes ha matado y ha puesto en muerte. Estaría perturbado. Por eso dice, yo me olvido de las cosas para atrás de él. Y para eso leemos un texto y terminamos por acá. Miqueas 7:18 y 19 dice así: ¿Qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otro texto que nos recuerda su bondad y benignidad es Isaías 43, 25, como dice el Señor Jehová: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otro versículo más, en Hebreos 8:12, dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Capítulo 10, versículo 17, dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No sé cuántos pecados tú tienes, ni cuántas cosas perturba tu mente. Yo creo que Pablo era el más perturbado en crímenes que nosotros. Y dijo, yo no miro para atrás, porque si voy a mirar me vuelvo loco, me vuelvo el peor de todos, porque ya tengo esta conciencia de lo que soy. El menor de los pecadores, el mayor de los pecadores, el menor de los apóstoles. Pablo dice, me olvido de las cosas que quedan para atrás y sigo adelante. Y acá es como usa un poco del lenguaje de la época, de las carreras que habían en los estadios de Atenas, comparando los atletas que esforzaban para llegar a una meta y cumplir con su carrera y recibir una corona de laureles. Y Pablo acá hace un lenguaje figurado, tratando de hacer con que su público comprendiera de qué se trata esta victoria. Diciendo, sigan adelante, corran, no miren si el otro está acercándose de ti, no miren si el pecado está muy cerca, no miren las preocupaciones pasadas, los crímenes, los errores. Siga adelante, mira hacia el blanco. Esta palabra blanco acá, meta, es como si fuera la franja que ellos cortan al cruzar la llegada. Como siga para cruzar ahí, todavía estamos marchando. Y muchas cosas pueden ser que nos bajoneen en el camino. Una de las cosas graves para el creyente es recuerdo de pecados pasados. Una vida que ya no debemos recordar más. Como dice la palabra del Señor, y nosotros hemos recién estudiado, el viejo hombre que fue crucificado con Cristo en la cruz. Olvídese de este viejo hombre. Que el nuevo hombre, esta perfección posicional que Cristo nos ha puesto, recordemos de cuán glorioso es ese lugar que estamos en Cristo Jesús. De pecadores y condenados, esto nos llama de justos y santos. Nos santificó, nos justificó y nos glorificará en el día de Cristo. Así que mirando hacia la meta, mirando hacia la llegada final, para recibir la corona de la vida, no una corona de laureles, para llegar hasta el final, cruzar la llegada y gritar aleluya, como dijo Pablo, guardé la fe. Llegamos acá.
Alabado sea el Señor. Esta es la oración del creyente. Así que los hermanos de Filipenses recibieron esta corrección de Pablo, esta enseñanza de Pablo, y el Señor, Dios nuestro Salvador, ha usado esta doctrina para corregir a nosotros el día de hoy. Que podamos aprender a seguir estos pasos, entender la gracia plena de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe, apropiarnos de ella por fe. Y todo lo que somos creyentes ya la tenemos por la fe, sin mérito, sin gloria, sin esfuerzo humano, pero por fe. La segunda cosa es siempre reconocer quiénes somos y la medida de nuestra estatura de pequeñez y de humildad, de no jactarse, haber ya conquistado y olvidarnos del proceso de santificación, que es la perfección práctica, para que podamos cruzar la meta, recibir la corona de la vida y decir: gracias, Señor, porque solo tú pudiste traerme hasta acá. Tú me preservaste mientras yo pensaba que estaba perseverando. Y entregar a Él toda esta gloria, todo el mérito que Él ha conquistado en la cruz, pertenece a Él mismo. Y estoy seguro que si tenemos esta conciencia, como dice el apóstol Pablo acá en el versículo 15, dice: si alguno de ustedes tiene otra forma de pensar, lo revelará. Ahí ya no, si ustedes no aceptan la doctrina que yo estoy predicando, ahí ya es usted y Dios. Lo revelará Dios. Porque si alguno piensa de otra manera, es decir, no tiene esta humildad, no entiende que es por gracia, no se quebranta a sí mismo, no tiene la meta final como la corona de la vida, entonces bueno, ahí ya, si quieren jactarse, es ustedes. Pero el trabajo de corregir a esta iglesia fue hecho. Y ahí cierra Pablo esta porción y vamos a dejar para seguir en la próxima exposición. Que nosotros en Cristo Jesús podamos entender esta maravillosa gracia, esta sensación de humillación, una humildad de decir: necesito que el Señor me preserve todos los días, porque yo sé que solo no puedo. Si Dios me entrega a mis manos 5 minutos, yo hago desastre. Es como un niño que se escapa la mano de los papás en una vía pública. Misericordia. Es misericordia. Va a escuchar gente gritando: misericordia, el niño corriendo dentro de los autos. Solo Dios ahí, para buscarlo de vuelta y ponerlo en seguimiento. Así somos cuando, si Dios nos suelta la mano. Si Dios nos suelta de la mano, no si yo suelto la mano de Dios, porque yo quiero soltar todo momento, ¿no es cierto? Yo y tú queremos soltar todo momento, pero Dios nos retiene en sus manos. Entonces, cuando pienso que estoy perseverando, pienso que estoy agarrando la mano de Dios, la verdad es Él que está agarrando la mía. Si voy a mirar bien, me voy a acercar a la cámara, mi manita está floja ahí, y Él está apretándola. ¿Cierto? Él me preserva en el camino de santificación. Que aprendamos eso, este quebranto y esta humildad de decir: Señor, que yo sea uno de aquellos que tú no te avergüences de decir: soy Dios de ellos que está en Dios. Amén. Vamos a ver.